¿Te sientes un poco perdido a la hora de iniciar una conversación en español? Es normal. A veces los nervios pueden jugar malas pasadas y no sabemos muy bien qué decir. Pero no te preocupes, en este vídeo te daremos 9 frases infalibles para romper el hielo y empezar a hablar español con confianza. La práctica hace al maestro. Sí, pero ¿qué pasa cuando no sabes por dónde empezar? No te preocupes. Hoy te voy a enseñar 9 frases mágicas con las que romperás el hielo y mantendrás conversaciones interesantes y, lo más importante, progresarás mucho más rápido en tu aprendizaje de español. La primera frase sirve para romper el hielo y me encanta porque permite dirigir la conversación hacia un tema de interés común. ¿Qué tal si empezamos hablando de, por ejemplo, tus hobbies, tu trabajo, tu viaje más reciente, tus vacaciones? ¿Qué tal si empezamos hablando de? Es una propuesta muy educada y suave. No impones nada con esta frase, sino que propones, sugieres, buscas un tema en común. Creo que es una buena manera para comenzar una conversación. También puedes hacer esta pregunta más interactiva, preguntando simplemente ¿sobre qué te gustaría hablar primero? O a mí me encanta hablar de naturaleza. ¿Y a ti? Esto muestra interés genuino y hace que la conversación sea más natural. Vamos con la segunda frase. Por supuesto, cuando empiezas a hablar español con tu compañero, quieres darle un poco de ánimo, ¿cierto? Y elogiar el español de tu compañero. Para ello te doy un consejo. Sé específico. En lugar de decir simplemente tu español es bueno, puedes decir hablas español de maravilla o tu español es fluido y natural. Destaca aspectos concretos que te hayan impresionado. Me gusta mucho tu vocabulario o pronuncias muy bien las palabras. Un pequeño piropo puede marcar una gran diferencia y motivar a tu compañero a seguir aprendiendo. Recuerda, al felicitar a tu compañero, no solo haces que se sienta bien, sino que también creas un ambiente positivo y motivador para ambos. La tercera frase es, ¿qué tal si nos conectamos a las 12 para practicar un poco? O pregunta, ¿cuándo tienes disponibilidad esta semana? Vamos con la cuarta frase. Todos nos hemos quedado alguna vez sin palabras, ¿verdad? Es normal cuando aprendes un idioma. Hay muchas formas de ganar tiempo para pensar y organizar tus ideas. La cuarta frase te resultará útil durante las conversaciones para ganar algo de tiempo para pensar en la siguiente conjugación o en la palabra que estás buscando para describir las cosas más específicamente. En estos casos, puedes decir, ¿cómo podría decir esto? O, ¿cómo te lo explico? Incluso puedes involucrar a tu compañero preguntándole cómo diría él o ella esa misma frase. Recuerda, es normal no saber todas las palabras. Lo importante es comunicarte y aprender juntos. Nunca olvides que ganar tiempo para pensar no es una señal de debilidad, sino de inteligencia. Aprovéchalo para organizar tus ideas y expresarlas de la mejor manera posible. Y la quinta frase la usarás cuando te falta la palabra exacta. Primero, no te preocupes si no encuentras la palabra exacta. Todos hemos experimentado un pequeño lapsus de memoria. Puedes decir, un momento, déjame pensar. O, déjame que lo piense un momento. O, no me viene a la mente. Te doy unos consejos. No te frustres. Si no encuentras la palabra, intenta explicarlo de otra manera. Utiliza sinónimos. A veces encontrar un sinónimo puede ayudarte a expresar lo que quieres decir. Recuerda, lo importante es comunicarse y tu compañero de conversación
seguramente te entenderá. Otro consejo, pregunta a tu compañero. Tu compañero puede ayudarte a encontrar la palabra que buscas. Puedes decir, estoy buscando la palabra exacta para swimming pool. ¿Cómo se dice en español? Por ejemplo. Recuerda, es normal no conocer todas las palabras. Lo importante es estar dispuesto a aprender y a comunicarte de la mejor manera posible. La sexta frase te ayudará en la comprensión. Si no entiendes alguna frase, no dudes en pedirle a tu compañero que la repita. Puedes decir, ¿podrías repetir eso, por favor? O, ¿podrías explicar un poco mejor eso? O, no estoy segura de haber entendido bien. ¿Podrías repetirlo? Te animo también a que le invites a tu compañero a añadir más detalles. Por ejemplo, eso es muy interesante. ¿Podrías desarrollarlo un poco más? Mostrar interés en lo que dice tu compañero es una excelente manera de mantener la conversación fluida y aprender más. Recuerda, preguntar es una habilidad esencial para cualquier conversación. No tengas miedo de hacerlo. Y ahora tengo 3 frases para terminar vuestra conversación. Ha sido muy divertido hablar contigo. Ojalá podamos repetirlo pronto. Es una forma amable de cerrar la conversación y dejar la puerta abierta para futuras charlas. Segunda frase. ¿Te parece si continuamos nuestra conversación mañana? Si quieres seguir practicando, esta frase es perfecta para planificar una nueva sesión. Aprendí mucho hoy. Gracias por tu tiempo y por tu paciencia. Un agradecimiento sincero siempre es apreciado y motiva a tu compañero a seguir practicando contigo. Y antes de despedirme, ¿quieres saber un dato curioso sobre la cultura gastronómica de España? Pues apunta, la mejor cerveza del mundo es española. Sí, como lo oyes. La Ámbar Especial, una zaragozana de toda la vida, se ha llevado el premio mundial del prestigioso certamen World Beer Challenge 2023. ¿Y sabes por qué? Porque en España nos tomamos la cerveza muy en serio, con amigos, en la terraza, con unas tapas. La cerveza es una bebida social y culturalmente arraigada en España y su consumo anual per cápita supera los 56 litros. Así que ya sabes, si vienes a España, no te vayas sin probar la Ámbar Especial. Tu paladar te lo agradecerá. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Y como siempre, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. Chao.